Muy buenos días. Vamos a pasar a la parte protocolaria de esta conferencia. Así que les pido si me prestan su atención, por favor. Y muy buenos días, compañeras y compañeros universitarios, distinguidos participantes a esta conferencia. Este lunes 7 de junio de 2021 asistimos a la conferencia titulada Entre la conservación biológica y el manejo de la fauna silvestre en su importancia ambiental en el siglo XXI. Y saludo la presencia de quienes nos acompañan en esta conferencia, con la representación del doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Nos acompaña el doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de investigación y estudios de posgrado de esta universidad. Perdón. Así también nos acompaña el coordinador general de desarrollo sustentable de la UAP, el doctor Manuel Sandoval Delgado, y nos honra con su presencia el biólogo, doctorado en ciencias y profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, el doctor Jorge Ignacio Servín Martínez. Así también contamos con la presencia de la directora de la Facultad de Ingeniería Química de nuestra universidad, de la maestra María Guadalupe Tita Vázquez de los Monteros, el director de la Facultad de Ciencias Biológicas de la UAP, el doctor Salvador Galicia Izasmendi. Así también contamos con la presencia del coordinador de gestión ambiental de la UAP, del maestro Diego Ariel Riva. También nos acompaña la docente de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad, la maestra Lucero Montserrat Coutle García, y el alumno de la Facultad de Ingeniería Química de la carrera de Ingeniería Ambiental, el alumno Miguel Ángel Nava Hernández. Y a todos los participantes en esta conferencia por su presencia habitual, les damos las gracias y vamos a dejar en uso de la palabra a la maestra Guadalupe Tita Vázquez de Espinosa de los Monteros, directora de la Facultad de Ingeniería Química, quien nos dará las palabras de bienvenida. Muy buenos días. Doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, en representación del señor rector José Alfonso Esparza Ortiz. Doctor Manuel Sandoval Delgado, coordinador general de Desarrollo Sustentable de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Miembros del presidio, asistentes. Sean ustedes bienvenidos al espacio de diálogo virtual y colectivo denominado Reimagina, Recrea, Restaura, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente. La conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente posibilita la colaboración entre diferentes instituciones, dependencias, asociaciones, grupos ambientalistas, entre otros, para compartir conocimientos, estrategias y acciones que contribuyan a impulsar cambios en el mejoramiento del ambiente. Este es el caso del evento que hoy nos reúne, organizado por la Coordinación de Gestión Ambiental y con la participación de la sección estudiantil UAP de la Sociedad Mexicana de Ingeniería Ambiental, así como de la Facultad de Ciencias Biológicas y la Red de Sustentabilidad, a quienes damos las gracias por el esfuerzo para difundir entre la comunidad universitaria conferencias con destacados investigadores que contribuyen en la formación integral y pertinente de nuestros estudiantes. Deseando que el evento cumpla los objetivos planteados y que todos los asistentes reflexionemos y nos comprometemos a las acciones en pro del cuidado del medio ambiente, pues esperamos que todo esto redunde, repito, en la formación y el conocimiento de la situación ambiental. Agradezco la invitación a nombre de la Facultad de Ingeniería Química y pues deseo que el evento se desarrolle con el mejor de los éxitos. Muchas gracias. Tenemos la intervención de la directora de la Facultad de Ingeniería Química de nuestra universidad. Y ahora escuchemos la intervención del doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra universidad, y en esta mañana representante personal del doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muy buenos días a todos. Aquí honrado con la representación del doctor José Alfonso Esparza Ortiz, quien por mi conducto
les envía un cordial saludo y ofreciendo sus disculpas por no poder estar presente en tan importante evento. Me voy a permitir dar lectura a su mensaje. Sin embargo, quisiera aprovechar también para saludar muy afectuosamente y darle la más cordial de la bienvenida al doctor Jorge Ignacio Servín Martínez, destacado investigador en el campo de ecología animal y conservación en especies de peligro de extinción, quien nos dará una conferencia magistral. Quiero saludar al doctor Manuel Sandoval, a la doctora Tita Vázquez Espinosa de los Monteros, al doctor Salvador Galicia, al maestro Diego Ariel Riva, la maestra Lucero también, y a todos aquellos representantes de organizaciones que nos acompañan y nos honran con su presencia. Buenos días a todos. Como parte del ciclo de conferencias internacionales en conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, nos reunimos esta mañana para asistir a la ponencia entre la conservación biológica y el manejo de fauna silvestre, su importancia ambiental en el siglo XXI. Este estará a cargo del doctor Jorge Ignacio Servín Martínez, destacado investigador en los campos de ecología animal, conservación de especies en peligro de extinción, manejo de inventarios faunísticos, así como programas de desarrollo sustentable en comunidades rurales e indígenas. El 5 de junio se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1972, coincidiendo la Conferencia de Estocolmo, que fue la primera cumbre mundial sobre el medio ambiente. Desde entonces, cada año se realizan diversas actividades tendientes a aumentar la conciencia ecológica y fomentar la acción global para protección del medio ambiente. Ello es relevante si consideramos que durante décadas hemos explotado y destruido los ecosistemas de nuestro planeta. La ONU reporta que cada 3 segundos el mundo pierde una superficie de bosque equivalente a un campo de fútbol y tan solo en el último ciclo hemos acabado con la mitad de los humedales. El 50% de los arrecifes de coral ya se han perdido y para 2050 podrían desaparecer hasta en 90%. Son datos alarmantes que deben considerarse desde una perspectiva que permita comprender que de continuar esas tendencias la especie humana esté en riesgo de supervivencia. En este año la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente se centra en la restauración de ecosistemas bajo el lema Reimagina, Recrea y Restaura. Restaurar los ecosistemas significa prevenir, detener y revertir el daño causado y pasar de explotar la naturaleza a sanarla, pues solo con ecosistemas saludables podremos mejorar los medios de vida de las personas, contrarrestar el cambio climático, detener el colapso de la biodiversidad, como dijimos antes, preservar la especie humana. Este no es un pronunciamiento catastrofista, sino tan solo realista. Recordemos que un ecosistema está formado por un conjunto de organismos vivos interdependientes que comparten el mismo medio físico o hábitat donde se relacionan, siendo reservorios de la enorme diversidad de especies animales y vegetales que encontramos en el planeta. Los seres humanos somos una especie más en el planeta, por lo que dependemos de los ecosistemas para satisfacer nuestras necesidades de alimento, agua, combustible, fibras, etc. Además, los ecosistemas juegan un papel fundamental de la regulación del clima, control de enfermedades. No tenemos que repetir que la pandemia SARS-CoV-2 es una clara muestra de los efectos negativos que conlleva el deterioro de los ecosistemas y de nuestra relación con la naturaleza. México es el segundo país con mayor número de ecosistemas, el cuarto en número de especies. Puebla aporta el 15% de la biodiversidad mexicana y somos el cuarto estado con mayor riqueza natural, lo cual nos impone una enorme responsabilidad a nivel nacional y mundial. La degradación y pérdida de la biodiversidad en Puebla, así como contaminación, fragmentación y transformación de hábitats en todos los tipos de ecosistemas, es consecuencia de complejos procesos tales como el cambio del uso del suelo para la expansión de actividades agrícolas y ganaderas, el crecimiento urbano e infraestructura, las prácticas productivas inadecuadas, la pérdida de suelo, la modificación drástica de los sistemas hidrológicos, la introducción de especies exóticas y proliferación de invasoras y la extinción de otras. Se trata de un tema muy complejo y determinante para la vida que determinará las posibilidades de que las nuevas generaciones dispongan de los recursos indispensables y por ello exige mayores esfuerzos de planeación y generación de políticas públicas en materia de recursos naturales, así como una mayor concientización y compromiso ciudadano. Debemos comprender que las actividades humanas ejercen
una marcada influencia en la pérdida irreversible de hábitat y que se requieren de acciones urgentes para devolverle la vida a los ecosistemas dañados. La restauración de los ecosistemas es una tarea global de gigantesca escala, pero también incluye las muchas pequeñas acciones que todos podemos realizar todos los días. Cultivar árboles, repoblar nuestros jardines, limpiar la basura de los ríos y costas, reciclar, reusar, cuidar el agua y la energía eléctrica, entre otros. De igual manera, desde la academia tenemos mucho por hacer, por lo que resulta muy grato llevar a cabo este foro de diálogo virtual y colectivo que busca avanzar hacia una transformación ambiental sostenible. Reiteramos nuestra gratitud al doctor Jorge Ignacio Servín Martínez por acompañarnos e impartir la conferencia que enseguida tendremos la oportunidad de escuchar. En nombre del doctor José Alfonso Esparza Ortiz, hoy 7 de junio de 2021 declaramos formalmente inauguradas las actividades y a continuar con la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente con la conferencia entre la conservación biológica y el manejo de la fauna silvestre, su importancia ambiental en el siglo XXI. Que todo sea un éxito para nuestras instituciones, para nosotros mismos y nuestras sociedades. Felicidades a todos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ignacio Martínez Laguna por su intervención. Y a continuación se declara un receso de 3 minutos. Mientras tanto, se despide de ustedes el doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de nuestra universidad, quien esta mañana fungió como representante personal del doctor Alfonso Esparza Ortiz, rector de nuestra universidad. Así que en 3 minutos damos inicio a la conferencia del doctor Jorge Ignacio Servín Martínez, profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Muy buenos días a todos, agradecemos su presencia en esta ponencia y para dar inicio le cedo la palabra a la doctora Montserrat Cotle García para dar lectura de la semblanza del doctor Servín. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Para mí es un gusto recibir al doctor Jorge Ignacio Servín Martínez. Voy a leer un breve resumen de su currículum, pues es una trayectoria muy grande y la verdad que para mí es un gusto que el día de hoy esté con nosotros, acompañándonos con su experiencia, esperando que esta charla pues, sea muy útil, pues no solo para la facultad, sino para todas las personas que nos están escuchando y viendo a través de Facebook. Bien, él es biólogo egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM con estudios de posgrado en la Universidad de Sevilla, España, Universidad Nacional de Costa Rica y la Facultad de Ciencias de la UNAM, donde obtuvo su doctorado en ciencias. Ha realizado postdoctorado en la Universidad de Missouri. Además, se ha especializado en conservación biológica, desarrollo sustentable, políticas ambientales públicas para América Latina, así como estancias diversas en diferentes puntos del mundo. Se ha formado como biólogo en el campo de la ecología animal y la conservación de especies en peligro de extinción, particularmente el lobo mexicano, una especie pues, de mucha preocupación en nuestro país. Ha desarrollado proyectos y trabajos de ecología de la conducta, ecología de poblaciones, ecología de comunidades, manejo de vida silvestre, inventarios faunísticos, así como programas de desarrollo sustentable en comunidades rurales e indígenas en el estado de Durango, Chihuahua y Sonora principalmente. Además, ha desarrollado y ejecutado programas de vida silvestre de interés cinegético. Ha sido titular del Instituto de Ecología en la Universidad Juárez del estado de Durango, ha sido profesor investigador y actualmente es profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Participa activamente en programas tan importantes como el Programa Binacional de Conservación del Lobo Mexicano,
es representante de México en el Wolf Specialist Group de la UCN, miembro del Grupo Especialista de Cánidos de la UCN, asesor del Gobierno Federal en la reintroducción del lobo mexicano. Ha publicado más de 60 artículos en revistas indexadas nacionales y extranjeras, así como libros y capítulos de libro, dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. Ha sido candidato investigador nacional por el Sistema Nacional de Investigadores, Premio Estatal al Mérito Ecológico, recibido diferentes distinciones como la Medalla Benito Juárez en la Universidad Juárez del Estado de Durango, es perfil deseable PROMEP, ha recibido distinciones y menciones en trabajos y proyectos relacionados a la conservación biológica, uno de ellos otorgado por Semarnat, así como ha sido presidente de la Asociación Mexicana de Mastozoología en México. Y bueno, pues para mí, doctor Jorge, es un gusto encontrarlo, aunque sea de forma visual. Un orgullo para México tener investigadores con tanta trayectoria, pero con una calidad humana como la que tiene usted. Y pues bienvenido a la UAP. Le cedo el micrófono, doctor. Muchísimas gracias, maestra Lucero, y muchísimas gracias al Presidium, comenzando con el maestro Ignacio Martínez, con la directora Guadalupe Tita Vázquez, el doctor Salvador Galicia y todos los miembros del Presidium. Muchísimas gracias. Y bueno, pues voy a comenzar a compartir mi pantalla para dar inicio a la conferencia que nos reúne en este importante evento. Nada más que aquí tengo las herramientas del Zoom a veces me estorban en algunas cosas. Bien, voy a poner mi cronómetro. Pues muchísimas gracias y vamos a comenzar. El título de esta ponencia para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente es la conservación biológica y el manejo de fauna silvestre en México, su importancia ambiental en el siglo XXI. Y esta conferencia y esta reflexión viene muy adecuada en estos momentos, tanto ecológicos como políticos en nuestro país, ¿no? Y voy a empezar a dar una breve reseña, una breve historia ambiental del México moderno y acerca de la conservación y el manejo de los recursos naturales. Empezamos el siglo XX, o bueno, el siglo XX se caracterizó por una constante degradación de los recursos naturales en nuestro país. Esto es difícil, es duro, pero así ha sido, ¿no? Comenzamos un siglo XX muy ajetreado con la Revolución Mexicana, que nos ocupó entre el 1910 y el 17, y durante este conflicto armado y político, pues nos olvidamos de los recursos naturales, de la conservación biológica. Pero también el fondo del conflicto fue el reparto de la tierra, el reparto no solamente de la tierra agrícola, sino de los recursos naturales. No era una necesidad, una demanda muy sentida ya desde esos momentos. Después de ese conflicto armado, cuando empezamos a organizarnos como país, Venustiano Carranza, en su mandato del 14 al 21, decretó el primer parque nacional en esta nueva era. Es el Desierto de los Leones. La gente que habita en la zona metropolitana, pues ahora sabe que el Desierto de los Leones ya está dentro de esta zona conurbada, pero fue históricamente el primer parque nacional decretado. Posteriormente, entre 1921 y 1940, en el periodo postrevolucionario, se llega a una parte muy importante, que es el reparto de las tierras. Pero en realidad, el reparto de las tierras también fue el reparto de los recursos naturales de nuestro país, ¿no? Y un proceso inicial aparentemente de distribución de la enorme riqueza que después descubrimos tenemos de la riqueza natural, ¿no?
Y entonces en el artículo 27 se abre la posibilidad para expropiar tierras con el propósito no solamente de trabajo agrícola y ganadero, sino también para la conservación. Y con este auge, que eran unos pequeños grupos de los que empezaron a ordenar este país y a organizar, pues había esa inquietud del manejo y sobre todo del manejo de los recursos naturales. Así, en 1922 se crea la Sociedad Forestal Mexicana, lo cual es un enorme avance porque se entiende al bosque como uno de estos recursos naturales. Ya en 1926, con este impulso de reconstrucción, pero en el lado de los recursos naturales, se promulga la primera ley forestal postrevolucionaria. Entonces, pues ahí vamos bien. Organizar un país es una tarea muy delicada, ¿no? Porque tiene repercusiones a lo largo de muchas décadas en el futuro. Entonces, y aquí empezamos como el primer movimiento de conservación. Surge en estos años, los 20, es el primer movimiento de conservación biológica y sus primeros frutos aparecen entre 1934 y 40 en la administración del presidente Lázaro Cárdenas, el cual, fíjense, estableció 40 parques nacionales y un considerable número de áreas forestales protegidas. El general Cárdenas tenía una vocación y sobre todo una visión muy integral de la organización de este país y atendió esta parte porque la mayoría estaban organizados para hacer a México un país de servicios e industrializado. Así, en 1935, dentro de esta administración, el general Lázaro Cárdenas crea el Departamento Forestal de Caza y Pesca. En el 40, el 30%, fíjense, llegamos a que el 30% del territorio nacional se había convertido en una área natural protegida en estos años. Pero bueno, allí vamos muy bien, pero también termina la administración de Lázaro Cárdenas y en 1940 se deja sin recursos humanos y económicos a este Departamento Forestal de Caza y de Pesca, por lo tanto se cierra. Entonces, aquí empezamos también a ver estos reveses, que las políticas ambientales públicas requieren, además de su creación, requieren su mantenimiento y sustento a lo largo del año, sobre todo con el ambiente y los recursos naturales, que sus tiempos son mucho mayores a los tiempos que estamos acostumbrados en otro tipo de administraciones. Entonces, así ponemos que en ese gobierno fue el primer intento para establecer las bases técnicas y científicas para la protección, conservación y manejo de los recursos naturales en este país. Entonces seguimos, pero después como ahí eso fue la parte, como que el inicio, el surgimiento de un movimiento de conservación, pero posteriormente comenzamos ya con un declive de esta conservación en los años siguientes, es decir, entre 1940 y 1968, el muy afamado crecimiento estabilizador conocido en México a nivel internacional, pues en el aspecto social y en el aspecto industrial fue un crecimiento estabilizador, pero no lo fue así en el área de los recursos naturales y nuestra biodiversidad, ya que durante este tiempo, estas décadas, se estimuló a la modernización y a la producción industrial, y esto descuidó la producción del campo, y además esto también hizo que hubiese una gran migración de poblaciones humanas y rurales del interior del país hacia el centro, hacia las ciudades como México, Ciudad de México, como Monterrey y como Guadalajara, que fueron centros de industrialización. ¿Y qué es lo que pasó? Bien. Pues empezamos a abandonar. Repito qué es lo que van a... Otra vez está yendo la conexión. Repito lo que van a poner en comentarios privados. A ver si apagan ¿Cómo se puede aprovechar? Ya vinieron algunos ejemplos muy buenos
Gracias. Se considera que la conservación, para ser viable, debería ser compatible con la industrialización. Fíjese, en 1940, ahorita esto es lo que estamos haciendo. Hay una fuerte organización y reorganización entre ambos sectores. Muchos conservacionistas quieren ser conservacionistas extremos y muchos industriales quieren ser industriales extremos. El camino medio es lo mejor, hacer compatible el desarrollo industrial, el desarrollo social y económico, pero también hacerlo compatible con la conservación biológica y el buen e inteligente manejo de nuestros vastos recursos naturales, ¿no? Pero a pesar de estos esfuerzos del gobierno, pues nos seguimos concentrando no nada más desde el 40 hasta el 68, sino casi hasta los 90, y nos seguimos concentrando en el crecimiento económico, y la conservación ha quedado, si no totalmente abandonada, un poco en segundo o en tercer plano, ¿no? Pero también recordemos que los recursos naturales son la base fundamental para las materias primas para un país industrializado y de servicio, ¿no? Ya en los 50 aparecen iniciativas personales como el doctor Enrique Beltrán, el maestro Miguel Álvarez del Toro y una inglesa, Gertrude Blom, quienes desde su trinchera personal comenzaron a trabajar en asociaciones civiles, en asociaciones personales, para conservar la vasta riqueza, la enorme riqueza de nuestro país, ¿no? Así, entonces, tenemos un segundo surgimiento de la conservación. Vamos a ver que esto es como son oleadas, son positivas, neutras, negativas, y un segundo surgimiento de la conservación, del movimiento conservación, aparece en los 70, del 1970 a 1986. ¿Por qué? Y no viene en este caso de parte del interior de nuestro país, sino ya el movimiento verde, el movimiento conservacionista y mejor relación del hombre con la naturaleza comienza a nivel internacional. Y en 1971, la UNESCO crea el programa El Hombre y la Biosfera, por sus siglas en inglés, Man and the Biosphere. Y México inmediatamente en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente en Estocolmo, pues asiste con un pequeño grupo de filósofos, ni siquiera eran biólogos, eran filósofos y investigadores sociales, y ellos traen esas nuevas ideas y las vierten en dos cosas. Primero, en una renovada estructuración de la educación, para que desde los pequeños y la educación básica comencemos a entender y a valorar los recursos naturales como un bien de la nación. Y también en el 74 este grupo de filósofos, eran 2 o 3, en México organizan la conferencia de Cocoyoc, que es como una repetición o se trajeron la conferencia de Estocolmo y la repartieron o la replicaron solamente con intelectuales, científicos y algunos políticos a nivel en México, en la conferencia de Cocoyoc, y es donde siembran la semilla del pensamiento y de la ética de la conservación en este país. Y ya entre 1980 y 1993 sucesos. Esto empieza a germinar muy lentamente. En 1980, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza publica la Estrategia para la Conservación en el Mundo y México se incorpora a ella. Y después, en el 87, con el informe Brundtland, que se llama Nuestro Futuro Común, esta semilla que estos filósofos sembraron en el pensamiento político, social y educativo en México, comienza a dar frutos, ¿no? Y México ya en 1980 comienza a darse cuenta que tenemos una notable diversidad o una variación enorme de nuestros recursos naturales,
En 1986 se declara más o menos a México como un país megadiverso, uno de los 12 puntos en este planeta con una notable biodiversidad. Y nosotros no lo sabíamos porque nos dedicamos a construir un país de industrialización, de servicios y de otra cosa, pero poco nos dedicamos a hacer inventarios de nuestros recursos naturales a nivel nacional. Entonces, ya con esto, los biólogos también comienzan y la gente interesada en el ambiente y en su conservación y también en su manejo, pocos en su manejo, comienzan a organizarse. Y vamos en 1992 una enorme comitiva mexicana a la Cumbre de Río que se tituló Desarrollo y Conservación, donde se empiezan a apuntalar, a discutir, y esta Cumbre de Río es muy importante porque no solamente invitó a los científicos y a los técnicos, sino también tuvo el cuidado de invitar a muchos jefes de Estado, presidentes, primeros ministros, etcétera, y se prepararon muchísimos convenios y compromisos internacionales de los cuales México comenzó a firmar y comienza a tener un papel muy importante, al menos de líder en América Latina, sobre todo en Centroamérica y en algunos puntos a nivel internacional. Comenzamos a despuntar como líderes en ese sentido. En estos años se pone a México en la ruta de la solución de problemas ambientales, que por primera vez los ponemos en una agenda de política pública, ¿no? Porque generalmente son problemas sociales, económicos y de otra índole, pero los problemas ambientales empiezan a aparecer y la conservación pasa a desempeñar un activo discurso político en las agencias de gobierno. Ahora se ha convertido más en un discurso que en acciones, pero pues como este es un reflujo y subimos y bajamos, esperamos que las nuevas generaciones comiencen a tener una acción muy decidida para que pasemos del discurso a las acciones. Después, entre 1982 y 1986, entramos a un proceso de institucionalización de la conservación, es decir, México ya los gobiernos, los programas nacionales de gobierno comienzan a estar conscientes de este importante legado que tenemos, los recursos naturales. Entonces, en esta época se crea por primera vez, la ecología se pone en una Secretaría de Estado, en la CEDUE, Secretaría de... Ay, ya se me olvidó. Bueno, la CEDUE, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Se crea también el SINAM, que ha desaparecido, que es el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, donde empezamos a darnos cuenta que había muchos parques nacionales, muchos monumentos naturales, muchos refugios de flora y fauna silvestre, pero todos no había una unidad federal que los trabajara, que los aglutinara y que desarrollara políticas nacionales sobre estas áreas naturales protegidas. En 1988 nos inauguramos en la legislación ambiental con la primera promulgación de ley, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente. En estos años se pone a México en la ruta de la solución de los problemas ambientales. Comenzamos a participar en la conservación, pasa a desempeñar un muy activo discurso político, pero también en las acciones empezamos a generar programas de manejo para las áreas naturales protegidas, se empiezan a incorporar una nueva categoría de conservación a nivel internacional promovida por la UNESCO, por el MAP, las reservas de la biosfera. México propone las dos primeras reservas de biosfera en Latinoamérica. La reserva de la biosfera de Mapimí, que es un desierto, zonas semiáridas o áridas, y la reserva de la biosfera La Michilía en los bosques templados de la Sierra Madre Occidental. Y con eso se empieza también a invitar a trabajar y a colaborar fuertemente entre el gobierno federal
y entre los investigadores y para hacer este tipo de acciones, ¿no? Entonces comenzamos a atender la conservación de los recursos naturales en este país. Y en ese momento conservación es un sinónimo de protección y vamos a ver cómo este ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿no? Así, también empezamos a adquirir que la protección ambiental debería de tener una visión de desarrollo sustentable como lo marca el informe Brundtland de Nuestro Futuro Común en el 87. Entonces empezamos como país a integrar funciones normativas, legales, administrativas, por un lado, pero también se incorporan fuertemente nuestros científicos, técnicos, para abordar la compleja problemática ambiental que ya teníamos. Porque en este tiempo, pues ya estábamos terminando el siglo XX y teníamos ya un ambiente muy deteriorado por la industria, pérdida de especies que vamos a ver adelante. A partir del 90 comienzan a trabajar y a darles sobre todo presupuesto federal, recursos económicos para que las áreas naturales protegidas comiencen a funcionar y verdaderamente a proteger nuestras especies de flora y fauna silvestre. Y a partir de ahí cambia la parte de ecología de la CEDUE a la Semarnat, Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, y el INE, y a las ANP se les dota de un organismo regulador que es la CONAMP, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se les dota de presupuesto y de leyes, ¿no? Y entonces ahí comenzamos ya en la práctica a manejar las áreas naturales protegidas, cuando todo esto, pues déjenme decirle, jóvenes, que los jóvenes recién egresados, biólogos, agrónomos, ecólogos, pues empezamos a trabajar, a hacer teoría y a hacer la práctica, porque no teníamos no teníamos en ese momento una escuela de manejo. Se está conformando, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Solamente teníamos muy buenas intenciones nosotros y la parte federal de conservar, proteger y de alguna manera manejar nuestros recursos naturales. Entonces, esto representó el primer intento en México por reunir sistemáticamente todos los esfuerzos de conservación de recursos naturales con un particular énfasis en el mejoramiento institucional. Entonces, bueno, aquí ya vimos, se establece un Consejo Nacional para las Áreas Naturales Protegidas y empezamos a ver en la práctica cómo la política en la práctica es muy necesaria para la conservación de nuestros recursos naturales. Entonces, en el 98 se crea también, este es un gran acierto de ese movimiento, la Comisión Nacional de Uso y Estudio para la Biodiversidad, que este es uno de los ejemplos de México a nivel mundial, porque solamente México, Australia, Costa Rica tienen este tipo de organismos donde generan información biológica y la ponen a disposición de manera gratuita para el público en general, pero sobre todo para los tomadores de decisiones. Entiendas en este sentido los políticos, los gobernadores, los presidentes municipales, incluso a los presidentes de la República, se les ponen enormes cantidades de información, de bases de datos, para que sus decisiones, al menos de manejo, conservación y de aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, sean tomados bajo estos esquemas de información científica y técnica. Y eso, pues, poca gente lo sabemos. Bueno, vamos a dar en el resumen de este segmento cómo eran las actividades de la vida silvestre y la conservación en México en los 80. Pues aquí vamos a ver que en los 80 atendíamos la conservación biológica, pero como un sinónimo de protección. Los recuadros rojos son los que teníamos gran carencia, los amarillos como que ahí vamos y los verdes en lo que llevábamos avances. Entonces, en lo que había mucha carencia, no teníamos en los 80s y 90 un listado de especies en riesgo. De hecho, la norma oficial mexicana aparece hasta los 90, porque como país teníamos deficientes inventarios biológicos.
no sabíamos, no teníamos muy buena idea de cuántas plantas teníamos, cuántas especies de plantas, cuántas especies de animales teníamos, cómo se conformaban nuestros ecosistemas, nuestras regiones, y a partir de los 80 comenzamos a trabajarlo. En ese momento se comienza a generar también una conformación de Academia Mexicana Robusta de Ecología. Los estudiantes, biólogos, entusiastas y las instituciones mandan a muchos estudiantes recién egresados al extranjero a capacitarse como ecólogos, como biólogos de la conservación, y regresan a México a poner sus ideas. También hay una creación de las áreas naturales protegidas, pero vean, aquí estamos en rojo, donde no tenemos, hay poca o nula participación y atención hacia el manejo de la vida silvestre, hacia la conservación de la vida silvestre, entendiéndose esto, la vida silvestre como flora y fauna de este país. Entonces, lo que en los 80 comenzamos a hacer es a construir un círculo virtuoso. Vamos a ver cómo estamos. Después en los 90, me voy a ir un poquito más rápido, pues hay también entre 1900 y 1986 nos dimos cuenta que teníamos una ausencia de legislación ambiental. Es decir, teníamos un país muy rico en recursos naturales, pero no teníamos una sola ley federal que atendiera a estos recursos, ni a su manejo, mucho menos a su conservación o protección. Entonces, si no teníamos una legislación, tampoco teníamos políticas ambientales públicas hacia la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de estos recursos naturales. Y por lo tanto, durante esta época de 86 años o todo el siglo XX, pues hubo un proceso muy fuerte y significativo de deforestación en nuestros bosques tropicales y templados, y se apoyó a las actividades extractivas como la ganadería y la agricultura, que son meramente extractivas, y no hubo ese cuidado de sacar, pero también invertir, nuevamente regresar a invertir a nuestros suelos agrícolas, a nuestros suelos ganaderos o a nuestros suelos de conservación. Entonces, aquí tenemos que las situaciones generales no estábamos tan mal hacia los 90. Teníamos alrededor de 182 áreas naturales protegidas, teníamos un poco más de 9 millones de hectáreas, pero lo que no teníamos era funcionalidad. Entonces, comenzamos a trabajar en la funcionalidad, en dotarles de recursos para que el discurso de la conservación pasara a las acciones y sobre todo a resultados. En esta diapositiva es el crecimiento histórico de las áreas naturales protegidas. Veamos cómo desde 1900 hasta el 2016 aproximadamente tenemos una constante incremento de superficie terrestre y marina de áreas naturales protegidas, lo cual es muy, muy bueno, porque muchos otros países de América Latina y de Asia, o de los sitios donde hay mucha diversidad, no tienen este historial que nosotros tenemos. Entonces, vamos a ver cómo las áreas naturales protegidas en este mapa están distribuidas en nuestro país. También hacia finales de los 90, principios de los 2000, con los análisis más científicos de cómo es las relaciones de especies de flora y fauna en el territorio, pues nos empezamos a dar cuenta que si bien habíamos crecido en hectáreas de conservación, pues necesitábamos repartirlas inteligentemente. Y también durante los 90s, es toda esta gente que se fue a capacitar científicamente para la ecología y la conservación, nos empezamos a dar cuenta que otra de las cualidades también muy interesantes de México a nivel internacional es que además de tener muchos recursos, nuestros recursos y nuestras especies no están repartidas homogéneamente en el país, sino que descubrimos en los 90 que México es un país betadiverso. ¿Qué quiere decir esto? Así es un término medio rembumbante, betadiverso. Pues además de que somos diversos,
la diversidad se va concentrando en muchos espacios y somos tan biodiversos que casi por ahí hay algunas hipótesis de que cada estado tiene tiene sus cualidades de diversidad muy propias. Por lo tanto, tenemos biodiversidades del norte, biodiversidades del centro y espacios de biodiversidad en el sur. Por lo tanto, nuestras políticas públicas deberían de empezar a diferenciarse con base en proteger, conservar y manejar nuestros recursos en el norte, los de recursos naturales en el centro del país y los recursos naturales en el sur y tropicales. Y vimos que la conservación biológica y los decretos privilegiaron muchísimo más a los desiertos y a las selvas tropicales semisecas. Y descuidamos los bosques templados y las selvas altas. Entonces, a partir de ese momento, pues empezamos a trabajar junto con el gobierno federal a equilibrar esta repartición de áreas naturales protegidas, lo cual no es muy fácil porque ya tenemos un andamiaje legal que hay que seguir y respetar para decretar áreas naturales protegidas. Para ver todo esto, y no se aburran en estas cuestiones más técnicas, les voy a compartir ahorita dos etapas muy importantes de mi investigación o de mi participación como conservador en México. Y uno es el programa del lobo mexicano. Este programa tiene 40 años, comienza a surgir con esta transformación y percepción de la conservación en México, y el programa se ha ido adaptando a lo largo de todos estos años y ha sobrevivido, y es un programa exitoso de conservación y que también lo conservamos un grupo de biólogos jóvenes académicos recién egresados, y ahora lo ha adoptado la Semarnat a través de la CONAM, y ahí seguimos colaborando de manera sinérgica. Vemos los lobos, una especie culturalmente muy atacada, fueron exterminados entre 1900 y 1976 en Norteamérica, incluyendo México. ¿Por qué digo hasta el 76? Porque en el 76 los norteamericanos generan una nueva ley de protección y restauración de sus especies en peligro de extinción y extintas, y uno de ellos era el lobo mexicano porque habitó el sur de los Estados Unidos, y entonces hubo recursos económicos, y esos recursos económicos han beneficiado muchísimo al programa de conservación del lobo mexicano, ¿no? Después viene una segunda etapa de la protección, que es la reproducción en cautiverio. Empezamos a darnos cuenta que los lobos estaban en peligro de extinción en los 70s, para el 92 se declaran extintos en vida silvestre, pero teníamos lobos en zoológicos y en algunas reservas, y entonces comenzamos un programa de reproducción en cautiverio que ha sido y sigue siendo muy, muy exitoso. Y eso, primero empezamos a tener muchos individuos en cautiverio, pero no en cualquier cautiverio, sino en cautiverios pensados y diseñados para la reintroducción a la vida silvestre. La tercera etapa es la biología de la conservación, que es del 96 a la fecha, porque también descubrimos que estos lobos están especiando. A nivel internacional, en la ciencia, es un ejemplo muy bonito de evolución y de recuperación de un depredador de punta, lo cual también no es nada fácil. Y estamos en la cuarta etapa, que es la gestión para su conservación y manejo, porque después de todos estos programas científicos, técnicos y políticos, es necesario regresarlos, los estamos regresando hasta las montañas, pero también es necesario manejarlos. Entonces, estamos en esta época, en la reintroducción y en su manejo. Y por otro lado, aquí es donde surge, mucha gente piensa que la conservación es la protección y el aislamiento de las especies, pero en realidad ahora la conservación biológica es, como nuestra ley de vida silvestre lo determina, la conservación biológica es la protección, fíjense, cuidado, manejo y mantenimiento de ecosistemas, hábitats, especies, genes y poblaciones de la vida silvestre,
dentro y fuera de sus entornos naturales, de manera que se salvaguarden las condiciones naturales para su permanencia en el largo plazo. Eso es lo que nuestra Ley General de Vida Silvestre determina para conservación biológica, que es, muchos de ustedes podrían conocer el término biológico académico, es un poco diferente. Incluso me gusta más lo que está plasmado en nuestra legislación porque es más integral y más inclusivo, ¿no? Y actualmente la biología de la conservación es considerada una ciencia madura que se encarga de mantener, conservar, manejar y aprovechar y manejar de manera sustentable estos recursos naturales, no solamente de México, sino del planeta, y se sustenta en 3 ejes, fíjense: conservación, el manejo y el aprovechamiento. Mucha gente no está de acuerdo con el aprovechamiento, pero el aprovechamiento de la vida silvestre pues es histórico y hay que hacerlo cada vez más regulado, más inteligente y con más bases científicas. ¿Y qué es el manejo de fauna silvestre? Vean, el manejo de fauna silvestre, vamos a ver, es todas las acciones que se dirigen a poblaciones, a ecosistemas, para incrementar, mantener o decrementar esas interacciones y esas poblaciones. Entonces, el ser humano puede manejar, y de hecho, evolutivamente, las poblaciones y las interacciones de las comunidades tienen solamente estos tres estrategias que nosotros hablamos de manejo. O crecen, o se mantienen, o decrecen, y generalmente están trabajando en ese círculo sigmoidal. Entonces, el manejo de fauna silvestre para con los lobos, pues lo empezamos a tener, aquí pongo la definición o el concepto en la ley, son las acciones temporales y sus efectos para conducir un espacio silvestre con determinadas variables bióticas y bioéticas para incrementar, mantener y decrecer el tamaño de poblaciones, comunidades animales, vegetales que ocurren en estos espacios. Y aquí vemos cómo desde que nosotros comenzamos a trabajar en cautiverio con los lobos, comenzamos a manejarlos no nada más físicamente, sino a manejarlos también, tratar de estimular sus reproducciones para mantener una variabilidad genética, un número proporcional de hembras, de machos. O sea, atrás del programa del lobo mexicano hay enormes cantidades de dinero, pero también de horas, hombre, en científicos y técnicos, y que el triunfo, o bueno, el llegar a alguna meta es liberarlos tanto en el sur de Estados Unidos como en el norte de México. Entonces, ¿qué pasaba ya en el año 2000 con esta construcción de este círculo virtuoso que estamos tratando de construir? Pues vean que ya no tenemos espacios rojos. La atención continúa hacia la conservación biológica y un poco modificados, incluyendo la protección, pero el manejo. Y vean, ya teníamos en el 2000 un listado de especies en riesgo, de las especies prioritarias. Empezábamos a atender la mitigación y la restauración biológica, empezamos a detener la pérdida de genes, especies y ecosistemas, y además de conformarse un grupo, una escuela de ecología, ahora empezamos a conformar una academia mexicana robusta de conservación biológica. Se siguen creando áreas naturales protegidas, pero además de esto, en el 2000 se crea, no podíamos decretar todo el país como responsabilidad federal, sino la Ley General de Vida Silvestre crea un instrumento complementario, que casi no se ve como complementario, y importante para la conservación biológica es que es las unidades de manejo ambiental, que muchas veces son criticadas porque se dice que son espacios de cacería y de aprovechamiento que no deberían de existir, pero estas se crearon porque están en manos de propietarios privados y de ejidos y de ejidatarios y comuneros, y ya no están completamente dependientes del presupuesto del gobierno federal. Entonces ahora con esto se abre una puerta para que aquella gente consciente pueda manejar sus ranchos privados, o los ejidos conscientes puedan entrar activamente en el desarrollo sustentable a través
del respeto de las leyes, de tomar sus propias decisiones, ¿no? Entonces, también en esta época empezamos a darnos cuenta que se requiere manejar la vida silvestre. Entonces, para cerrar este círculo. Y entonces, vemos cómo siguen incrementándose. Vean, este es solamente de UMAS. Cómo a partir del 99 que se empiezan a abrir la puerta para crear unidades de manejo ambiental en ejidos, comunidades y propiedades privadas, estas se van incrementando y a la fecha, bueno, hasta el 2016 había casi 38 millones de hectáreas a nivel nacional de estas unidades de manejo ambiental. Es decir, una excelente respuesta por parte de iniciativas privadas o comunales fue la que recibió. Y vean, este es el mapa que nos muestra cómo están repartidas, no nada más las UMAS, y aquí nos faltan las áreas naturales protegidas, pero algunas áreas naturales protegidas comenzaron a ser UMAS, porque se puede aprovechar. De hecho, el esquema de conservación es un aliciente para declararlo en UMAS. Pero veamos cómo las UMAS no están, al igual que muchas otras políticas ambientales, están agrupadas solamente en el norte. El norte adoptó muchísimo mejor y ha entendido el esquema de las unidades de manejo como un instrumento de conservación, de manejo y de aprovechamiento sustentable. Y vemos cómo Sonora, Coahuila, Nuevo León, un poco Tamaulipas y Durango se han volcado. Y muchos de ellos utilizan la cacería como una herramienta de conservación. La cacería y la recolección de especies vegetales, sobre todo, porque piensen ustedes en el orégano. Los oréganos que se comercializan no son sembrados, algunos hay muy poca cantidades en sembrado, pero básicamente en el sur de Estados Unidos, pero la mayor parte de los oréganos son recolectados por comunidades indígenas o comunidades rurales y la van vendiendo, y es un negocio enorme. El precio del orégano en el mercado es a peso. Entonces, si sus comunidades rurales tienen oréganos lipias, pues hay que hacer estos esquemas para comercializarlos de manera ordenada. Lo mismo aparece con la sábila, la candelilla, los chiles. Tenemos tantas especies en este país que se recolectan y que las comunidades rurales los tienen en sus espacios y los pueden hacer esquemas de comercialización sustentables. Y vean, jóvenes, cómo el sur de México no ha adoptado este esquema de las unidades de manejo y la biodiversidad está muy adaptada en esta parte, en el sur de nuestro país. Por lo tanto, esta es una invitación para que al sur comencemos a revisar la legislación, estos esquemas y cómo incorporar de manera sustentable a nuestras comunidades rurales a estos esquemas. Les hablaba de que el turismo cinegético es en el que el norte ha dado muchísimos miles de millones de pesos y de dólares, genera actualmente, tanto Sonora como Sonora, Durango, Coahuila, todas estas zonas esperan las temporadas cinegéticas porque viene mucho turismo internacional para aprovechar sustentablemente nuestras especies. Aquí también pongo la portada de un libro que escribimos con mi equipo hace unos 2 o 3 años. Está libre en la red, en mi portal de ResearchGate de Jorge Servín, y ahí lo pueden obtener gratis el PDF. Es un análisis de cómo han funcionado las UMAS los últimos 10 años. Entonces, vamos a regresar con nuestro círculo virtuoso. Entonces, voy a incrementar rápido porque se me está yendo el tiempo, se me fue. Y aquí vemos cómo otra vez hay algunos focos. Tenemos conservación biológica, especies prioritarias. Ahora tenemos la necesidad de conformar una academia mexicana, una academia académica robusta de manejadores de vida silvestre, de manejadores sustentables.
Eso es el futuro de este país y hay un gran espacio para, para que trabajen en todo México. Se sigue abriendo creaciones no nada más de áreas naturales y de UMAS, las UMAS siguen creciendo, pero ahora lo que estamos diversificando es en programas de manejo, porque como lo decía, México es un país betadiverso y casi todos los ejidos, las comunidades deben de conformarse trajes a la medida como programas de conservación y desarrollo sustentable. Finalmente, en esta etapa de la conservación biológica, la pongo en rojo porque ahí vienen ustedes, los nuevos estudiantes, las nuevas generaciones, los nuevos profesionistas que van a tener que expandir su visión para incrementar y para beneficiar a sus comunidades rurales y al país, ya que hacia dónde tenemos que continuar en este camino. Pues los biólogos, los ecólogos, los ingenieros ambientales y demás profesionistas del siglo XX identificaron las especies, hábitats, ecosistema y áreas clave para destinarlas a la conservación. En particular, los 3 biólogos. Aquí los pongo, es muy raro verlos en una fotografía. El doctor Gonzalo Halfter, el doctor José Sarucán y el doctor Gómez Pompa. Ellos son los pilares de que haya áreas naturales protegidas y haya conservacionistas o ecólogos y conservadores en México. Ellos sentaron las bases para construir un puente entre la conservación biológica y el manejo de la vida silvestre por medio de la educación y la formación de biólogos, agrónomos, veterinarios, ecólogos, manejadores de vida silvestre en las universidades y en la investigación. Y entonces, alrededor de nuestros recursos naturales, debemos de tener estrategias exitosas de conservación biológica. Si tenemos esto, vamos a tener estrategias exitosas de manejo de fauna silvestre y su hábitat. Si logramos conformar esto, va a producir estrategias de obtención de cosechas sostenidas de vida silvestre y finalmente vamos a cerrar el círculo formando manejadores de vida silvestre con un conocimiento complementario y integral entre la conservación biológica y el manejo de la fauna silvestre. Por lo tanto, y aquí vemos que la parte nacional, el gobierno federal, las ANP, en este mapa, más la iniciativa de las UMAS por ejidos, comunidades y propietarios privados, está incrementando y lo tenemos que ver de manera integral, que esto son acciones muy buenas, pero sobre todo tenemos que seguir, hay más cancha donde seguir en la creación de las UMAS, sobre todo en el norte, en el sur de México y en áreas naturales protegidas en otros sistemas ecológicos más clave. Entonces, el reto de los jóvenes biólogos, zootecnistas, veterinarios, agrónomos, químicos ambientales, el reto de estos nuevos profesionistas mexicanos en el siglo XXI es recuperar, restaurar, conservar, manejar, aprovechar, reimaginar y aprovechar sustentablemente genes, especies, hábitats y ecosistemas. Y aquí vemos que muchos de ustedes deben ir a trabajar a estas áreas naturales o a sus ejidos que pueden estar devastados, como vemos en esta fotografía, pero regresarlos a estos espacios productivos ambientalmente y económicamente. Ese es el reto de las nuevas generaciones y yo se los dejaría de tarea a todos ustedes jóvenes, pero para que lo podamos cumplir en el periodo de su vida profesional. Es decir, no es para este fin de semana, no es una tarea de fin de semana o para pasar el trimestre o para recibirse, sino que sea una tarea de vida, una tarea ética, que su actividad profesional la incorporan en este movimiento de una mejor relación de los seres humanos con la naturaleza, que es básico, urgente y fundamental para que al menos sigamos como especie aquí. Y creo que ha sido todo. Les doy
termino, creo que ya no tenemos tiempo para las preguntas, eso se lo dejo de decisión al comité organizador. Muchísimas gracias por su atención y espero que les haya motivado, pero sobre todo espero que muchos de ustedes, y si no todos, adopten la tarea. Gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Servín. Pues primero que nada agradecer esta ponencia que considero es muy importante. Yo lo que he notado en general y de ahí que me parezca tan importante esta contribución que usted ha hecho es que efectivamente hay una confusión entre la conservación biológica, el manejo de la vida silvestre y desafortunadamente se ha mal visto este hecho del aprovechamiento de la vida silvestre en muchos lugares. Es cierto, en el norte de México la concepción de esta forma de manejo es un tanto diferente a lo que conseguimos al centro y al sur de México, pero considero que con esta plática se esclarecen muchos de estos puntos, la importancia de todo el trabajo que se debe desarrollar a nivel nacional y algo muy, muy importante, doctor Jorge, es que los biólogos en la actualidad tienen muchas áreas de oportunidad, tanto los biólogos como todos los profesionistas que se dedican al manejo de recursos, ingenieros ambientales, ingenieros agroforestales, que tenemos todas estas carreras en la universidad. Y bueno, pues haciendo trabajo muy fuerte, hace falta mucho más involucrados y sin duda, pues esta charla lo ha dejado muy claro. Gracias, doctor Jorge. Vamos a hacer algunas preguntas muy rápido, si usted nos lo permite, doctor. Claro, Voy con a mucho darle la gusto. palabra. ¿Sí, doctor? ¿No hay Sí, sí, problema? claro. No hay problema, no hay problema. Muy bien, doctor. Ustedes requieran. Le voy a dar la palabra a Laura Sánchez para que iniciemos con la sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Laura. Muchas gracias, doctora Lucero. Pues bueno, doctor Jorge, le agradecemos mucho la ponencia que nos acaba de dar y a continuación van algunas preguntas que nos dejaron los registrados en el formulario de registro. La primera pregunta es, los biólogos que recién egresamos, ¿a través de qué organizaciones nos recomienda insertarnos para desarrollar proyectos de conservación de flora y fauna? Gracias. Interesante pregunta. Bueno, como nos hemos diversificado mucho, hay muchas oportunidades ahora, desde el gobierno federal, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, los ejidos, las comunidades y hasta los privados. Estoy dando todo el esquema y dependiendo los intereses, ¿no? Las secretarías de Estado, de la Semarnat, ya todo mundo tiene una dirección de desarrollo sustentable, también la organización de los gobiernos estatales, pero sobre todo en Puebla podían ir a sus comunidades de origen y hablar con la mesa directiva y decir que si ellos tienen algún programa de manejo y conservación de la vida silvestre y si ellos lo comienzan a armar, este tipo de programas son susceptibles de recibir fondos desde nivel federal, estatal, a veces municipales menos, pero federal mucho. Incluso a nivel internacional hay recursos para comunidades rurales, marginadas, indígenas, que les dan recursos para empezar a tener acciones de sustentabilidad. Entonces, yo se lo digo mucho a mis alumnos, cuando yo egresé, bueno, fue en el Pleistoceno, nada más había dos opciones para los biólogos. O era uno profesor o era uno investigador. Y no había una opción de un biólogo en el gobierno federal. No existía. 1980 no existían. Y ahora ya hay esa cosa. Entonces, hay esas oportunidades. Entonces, yo invito a todos los jóvenes recién egresados o que están por egresar, que vean en la red y vean dónde hay programas de
de conservación, manejo y aprovechamiento, o de desarrollo sustentable, y ahí se pueden incorporar en estos, ¿no? Es cosa de tocar puertas. También es algo que no nos enseña en la universidad. A los que obtienen mejor posiciones de trabajo son los que aprendemos a tocar puertas, y hay que tocar muchas puertas. Excelente, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿considera que para lograr la conservación de especies es primordial que se declaren áreas naturales protegidas? ¿Qué tan ético es educar a las personas o tratar de cambiar sus costumbres si éstas involucran la muerte de especies? Bien, la primera, después me recuerdas la segunda. Para conservar especies no es necesario tener áreas naturales protegidas. De hecho, el programa de conservación del lobo mexicano, tuvimos siempre ese problema. No hay áreas naturales protegidas que los pudiesen contener. Y entonces trabajamos durante muchos años y seguimos trabajando en sitios que no son áreas naturales protegidas. Y cuando los soltamos, pues los lobos no han leído el programa de manejo ni el programa de político, entonces se salen de las áreas donde nosotros queremos estar, y entonces, pero tenemos una ley muy buena. Las leyes mexicanas protegen a las especies en peligro de extinción en todos los sitios, no necesariamente que estén en áreas naturales protegidas. Si un animal se sale, el animal va con un halo de protección. Entonces, y muchos países europeos y en Norteamérica comenzaron a trabajar en áreas naturales protegidas, enganchados con la recuperación de las especies, y les ha sido más difícil. Nosotros hemos enseñado a estos países que tenemos un esquema más flexible e inclusivo. Entonces, la respuesta es no necesariamente, y se pueden recuperar especies en sitios donde no son protegidos. Y si me puedes, la segunda, la recuerdas, por favor, Laura. Claro que sí, doctor. La siguiente, bueno, que estaba complementada con esta, era ¿qué tan ético es educar a las personas o tratar de cambiar sus costumbres si éstas involucran la muerte de especies? Pues esa es una cuestión que también se ha ido trabajando, y comienza desde la educación básica. Y ya la mayoría al menos en educación básica, hay mucha información sobre educación ambiental. Pero la educación ambiental no es todo, porque nosotros también, vuelvo al programa de recuperación del lobo mexicano, al final, los niños pueden haber tenido educación ambiental, los presidentes y los comisariados ejidales, pero ahí la educación ambiental la hacen a un lado y tienes que entrar al esquema de la toma de decisiones. Entonces, también sería muy importante que a nivel universitario se dieran cursos de toma de decisiones para cualquier espacio, no nada más para la conservación y el desarrollo sustentable. Hay que tomar decisiones para tener mejores resultados económicos, mejores resultados sociales y mejores resultados ambientales. Entonces son dos cosas: la educación ambiental y la toma de decisiones, Laura. Muchas gracias. Vamos a alternar las preguntas con unas que están en el chat. Sí, claro. Nos comenta Verónica Cepeda, doctor Servín, muchas gracias por la excelente conferencia. Mi duda actualmente es, ¿cuál ha sido el compromiso de nuestro actual gobierno con la conservación, manejo y aprovechamiento de los recursos naturales? Gracias. Pues una pregunta compleja, porque a primera vista parece que hay un abandono, y yo no me gusta ser extremista. Mucha gente piensa que hay un abandono de la política pública de conservación y manejo de los recursos naturales. Por otro lado, yo argumento lo que se ha construido desde el 2000 o desde el 86 a la fecha. A pesar de que la política pública no haya privilegiado en este sexenio con recursos económicos las acciones para conservar, manejar y aprovechar sustentablemente los recursos,
sí queda un andamiaje de legislación y ese andamiaje está siempre ahí. Y lo que nos hace falta y lo que nos está enseñando este tipo de política o de decisiones de la política es que no necesariamente tenemos que estar recurriendo a los presupuestos federales para conservar, manejar y aprovechar, sino hay los presupuestos propios, individuales, y hay instancias internacionales y nacionales que están financiando las acciones de conservación. Y te voy a decir algo también, esto es un vicio muy, bueno, es una cualidad muy extendida de nuestros ejidos. Los ejidos se hacen clientes del gobierno. Desde el año 2000, desde el año 86 que empezaron con esta política de sustentabilidad, la mayor parte, si no es que todos los recursos económicos que el gobierno federal aportaba para esta área de conservación, manejo y aprovechamiento, los daba como recursos semilla. Eso quiere decir que te los da una vez para que tú comiences como un negocio y después tú crezcas el negocio y después seas independiente. Y entonces la mayoría, el 99%, el 95% de las sumas que recibieron recursos económicos no lo usaron como recurso semilla, sino comenzaron a acostumbrarse a pedirle dinero cada que podían y les daba el recurso. En el norte, las muchas sumas sí lo tomaron como recurso semilla y siguen haciendo conservación, manejo y aprovechamiento sustentable con fondos propios, porque esa parte también lo dice la ley. El esquema de las sumas es dotar a los legales propietarios de la tierra en un esquema donde se alleguen recursos económicos que les mitiguen la pobreza. Entonces, eso es muy importante en este caso. Entonces, si no están los recursos directos del Estado, sí están los grandes recursos naturales que tenemos, pero los programas de manejo y de desarrollo sustentable. Entonces, pues esto lo que nos está invitando o que debe de orillar a muchas comunidades es a tomar el toro por los cuernos y comenzar a hacer sus propios esquemas de negocio. Y también estoy utilizando una palabra que es muy, muy mal interpretada por la gente. Sobre todo muchos conservacionistas y proteccionistas extremos. No se puede hacer negocio con la naturaleza, cuando lo hemos estado haciendo históricamente. La vida silvestre son esquemas de intercambio comercial desde que nos bajamos de las ramas como grupos humanos. Espero que haya respondido la pregunta, Laura. Muchas gracias, doctor. Bueno, tenemos otra pregunta de María del Carmen. Dice, muchas felicitaciones al doctor Servín por su magnífica ponencia. Y con respecto a las preguntas, me gustaría saber cómo iniciar un inventario de especies de flora y fauna en mi comunidad. Es muy interesante. Bueno, te voy a decir lo que es relativamente más sencillo de la flora. Pues si eres bióloga o ingeniera en ecología, debiste de haber llevado cursos de recolecta o recolecta científica. Si no, en la red, en San Google, pide técnicas de recolecta científica y te va a dar guías, ¿no? Entonces hay que recolectar en periodos de floración, de fructificación, de manera selectiva, prensar, hacer una colecta selectiva de ellos. Lo mismo con los animales, pero antes de eso, como ya somos un país muy regulado por las leyes, también debes de pedir tu permiso de colector científico a la Dirección General de Vida Silvestre. Ellos te lo otorgan, es gratis, hay una serie de requisitos y comienzas a tener un inventario de tus comunidades. De hecho, para darlo en esquema de la UMA, ellos piden el inventario biológico, tanto qué especies, no todas, pero
cuáles son las especies vegetales más importantes de árboles, arbustos, hierbas, pastos, y cuáles son las especies de animales más conspicuas. No necesitas colectarlas, pero simplemente observarlas y anotar en un listado cuántas especies, y lo puedes hacer. Y es, también le comento a esta chica que es un trabajo ordenado y sistematizado. O sea, si no esperes hacerlo en una semana o en 2 días, sino tienes que salir, por ejemplo, para pajaritos, muy temprano en la mañana, a conocer a los pájaros, a contarlos, a determinar las especies, y esto lo puedes hacer a lo largo de, por periodos estacionales, porque los pájaros van, vienen, migratorios, y lo mismo las plantas, algunas florecen en determinadas épocas del año, y entonces es un proyecto que le llevaría al menos 1 año. Excelente. La mayor parte de nuestros ejidos no tienen ese inventario, y sería buenísimo que lo hiciera en su comunidad. Perfecto, muchas gracias, doctor Servín. Pasamos con la siguiente pregunta, la cual nos dice, debido a que las personas solemos encontrar beneficios que nos da el medio ambiente y las especies, y por ende eliminamos a las que nos traen prejuicios, ¿de qué manera ha logrado usted impactar en las comunidades para que no pierdan sus beneficios y al mismo tiempo se conserve la biodiversidad? Una pregunta bien profunda, bien interesante, porque sobre todo las comunidades rurales, las comunidades indígenas, se rigen mucho por usos y costumbres. Lo que es muy importante, a mí me ha funcionado siempre, he trabajado mucho con comunidades indígenas, es que se les presenta un esquema de beneficio para ellos. Y esto también es profundo y complicado de decir, pero la gente comienza a conservar sus recursos naturales cuando se empieza a dar cuenta que esos recursos naturales le llevan dinero a su bolsillo. Por ejemplo, cuando se dan cuenta, en lugar de venderlo, mucha gente diría, no, pues si hacen eso van a vender todas las lipias o todo el orégano que tengan. Pues no, porque se dan cuenta que hay ciclos biológicos, y les voy a poner rápidamente el ejemplo de la isla Tiburón con los borregos cimarrones. El borrego cimarrón en los 70 estaba considerado en peligro de extinción. Los censos regionales decían que había más o menos unos 300 animales en el norte de México, en el noroccidente, y de repente en la isla Tiburón había una población que no se sabía la cantidad, pero el gobierno se atrevió a darlos en el esquema de aprovechamiento racional, en el aprovechamiento sustentable, y la primera vez subastó 5 borregos cimarrones, lo hizo muy bien, sobre los $250,000, es decir, de 5, generó una ganancia para la tribu Seri de $1,250,000. Claro, descontando las subastas y una serie de cosas. Cuando los Comcac o Seris se dieron cuenta que matar un borrego cimarrón les traía $250,000, en lugar de matarlos ellos y comer y tener 100 kilos de carne, pues los vendieron. Los comenzaron a vender y los comenzaron a cuidar de los furtivos e incluso de ellos mismos, y empezaron a limitar por usos y costumbres no cazar borregos cimarrones, porque era mejor venderlo y la ganancia se reparte entre toda la comunidad, y cuando ellos recibían algún dinero, miles de pesos al año, pues tienen dinero para medicina, para alimento, para zapatos, para mejoras. Y en cambio, como son cazadores recolectores, ellos entendieron muy bien que cazaban un borrego y por usos y costumbres tenían que repartirlo, porque viven en el desierto, entonces la carne les duraba muy poco. Entonces mitigaban su hambre o sus necesidades 1 semana o semana y media o 2. En cambio, con este nuevo esquema, pues tenían dinero
para mucho más tiempo, para gasolina. Entonces, eso los volcó a proteger al borrego cimarrón y decir, nadie caza y de furtivos, porque tenían eso. Entonces, cuando se dan esos esquemas, la gente, los rurales se dan. Eso yo lo he hecho también con guajolotes. Los guajolotes en el norte, en la sierra, pues mucha gente tenía que el bautizo, que la boda, que los 15 años, y ahí van por los guajolotes en sus dormideros y se los bajaban. Y agarraban como 8 o 10 guajolotes para la fiesta. Y entonces, pues se empezaban a extinguir o a disminuir las poblaciones de guajolotes. Cuando vienen estos esquemas, ahorita un guajolote se vende, la cacería de un guajolote silvestre se vende en 20,000 pesos. Entonces, con un guajolote puede tener el mole para toda su fiesta. Con un guajolote, generalmente es una especie muy abundante y cazan entre 5 y 10 guajolotes. Es decir, que una comunidad rural que venda las cacerías de 10 guajolotes va a sacar 200,000 pesos, que no lo saca con la venta de su ganado. Hace limpios, no lo saca ni con ganado ni con el maíz, y 200,000 pesos. Y entonces, ¿cuál es la respuesta de esas comunidades? En lugar de ir a bajar los guajolotes de los dormideros, mejor los deja, espera para las temporadas de caza, vende las cacerías, y lo que está haciendo eso, que también lo dice la Ley General de Vida, los está enseñando a ser mejores administradores de sus dineros, porque les van a llegar 200,000 pesos en 2 meses. Y entonces esos 200,000 pesos los va a tener que administrar por 1 año, porque los otros vienen hasta la siguiente temporada. Entonces, casi nadie ha leído el esquema que se basa todo esto, que se llama la diversificación productiva del sector rural y la conservación biológica. Ese es un esquema donde dice que la conservación biológica de este país es un bien de la nación que debe de estar puesto hacia el beneficio de las comunidades rurales e indígenas. Y en parte, esta política ambiental que tiene esta administración está haciendo que la gente marginada empiece a voltear a sus esquemas de vida silvestre y empiece a darse cuenta y a convencerse que los esquemas tradicionales de agricultura, de ganadería e incluso a veces de silvicultura no les están ayudando a salir de su pobreza extrema. En cambio, si meten los esquemas de vida silvestre, ya es un insumo más para mejorar sus condiciones económicas. Muchísimas gracias, doctor Servín, por tan interesante respuesta realmente. Lamentablemente ya no nos queda más tiempo para otras preguntas, entonces le cedo la palabra a la doctora Lucero para pues dar continuación con el cierre. Muy bien. Muchas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias, doctor Jorge Servín. Quisiera agradecer nuevamente a las autoridades de la institución. Primero que nada, al doctor José Alfonso Esparza Ortiz, rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, al doctor Manuel Sandoval Delgado, coordinador general de Desarrollo Sustentable, a la maestra María Guadalupe Tita Vázquez de los Monteros, directora de la Facultad de Ingeniería Química, a nombre de mi director, el doctor Salvador Galicia Izasmendi, que le manda un abrazo fraternal y se disculpa por tener que haber salido, pero tenía otra reunión en la facultad. Al maestro Diego Ariel Riva, coordinador de gestión ambiental, que con sus ideas también hace posible estos foros, pues que son al alcance de toda la comunidad. Sin duda alguna, a los alumnos de la Facultad de Ingeniería Ambiental, particularmente, gracias Laurita, gracias Miguel por su apoyo, y sin duda también al doctor Ignacio Martínez Laguna, vicerrector de Investigación y Estudios de Posgrado de la BIEP, quien estuvo, perdón, aquí está doctor, muchas gracias por seguir acompañándonos y pues agradecemos a todos por estar presentes.
vamos a continuar con una serie de charlas en conmemoración a diversas fechas que tienen que ver con temas ambientales. Se está trabajando muy fuerte porque nuestra universidad se sume a estas acciones y no me queda más, doctor Jorge, que agradecerle infinitamente este espacio, su tiempo y como siempre, pues un placer conocer más acerca de su trayectoria. Muchas gracias, doctor Jorge. Gracias a ustedes. Saludo a todos. Saludo fraternal. Que tengan linda tarde. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Doctora Lucero, ¿termino el evento? Sí, por favor. Ok, excelente tarde a todos. Excelente tarde, gracias.